Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel Calderón desde Mexicali, Baja California, a estas altas horas de la noche, por inspiración. A veces se me va el sueño y me gusta aprovechar el tiempo. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Quiero hablarte de un argumento chafa de la gente de la luz del mundo, cuando dicen que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se refería a la vida de los apóstoles, hasta que muriera el último de los apóstoles. ¿Qué argumentos tan chafas? Te lo voy a explicar. Abramos entonces en Juan capítulo 16 para entender las palabras del Señor. Juan 16. Empero yo os digo la verdad, verso 7. Os es necesario que yo vaya. Fíjese bien que está hablando de la estadía corporal de Cristo con sus discípulos y les está anunciando que es necesario que se vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. He dicho una y otra vez que Jesucristo, cuando anuncia su partida corporal de la tierra, no dice me voy, como dicen los mentirosos de la luz del mundo, me voy y les dejo a mis apóstoles. Ese texto no existe, se lo han inventado, es un concepto inventado, porque el trabajo de ellos es meter a los Joaquín, nada más. Pero la realidad bíblica es, yo me voy, y si no me voy, el Consolador no vendría, pero si yo me voy, os le enviaré. ¿Cuál va a ser el trabajo del Espíritu Santo en el lugar de Cristo? Y cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo viniere, anótalo por favor, hermano, redarguirá al mundo de pecado. Redarguir a una persona es hacerle ver su pecado, darle conciencia de pecado, que reconozca que es un pecador. ¿Quién va a hacer esto? ¿Un apóstol? Pregunta número 1. ¿Es un hombre el que redarguye de pecado al pecador? ¿Es un profeta? ¿Es un apóstol el que va a hacer el trabajo de redarguir? Porque al final de cuentas la predicación del Evangelio es para salvar al pecador de sus pecados, porque para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo por él. La salvación no te la da un apóstol, no te la da un profeta. La salvación la hizo Cristo al derramar su sangre. Sin embargo, y escúchame bien, el único que puede redarguir o hacerle sentir culpable de pecado a una persona es el Espíritu Santo. Te lo estoy leyendo. Juan 16, 8. Si yo me fuere, enviaré al Consolador, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Es obvio que si el acto de redarguir al pecador de su pecado dependiera de un hombre, pues pobrecitos de nosotros, porque en cuanto se muere ese hombre, ¿quién va a redarguir de pecado al pecador? Esto nos lleva a entender que es muy ridículo el planteamiento de que se necesita un apóstol para salvación. Porque la Biblia nunca plantea que un apóstol te va a redarguir de pecado. La Biblia no plantea que un predicador te va a redarguir, que un profeta te va a redarguir. El que va a trabajar con el mundo, te lo leo de nuevo, y cuando Él viniere, el Consolador, redarguirá al mundo de pecado. Obviamente el Espíritu Santo, aunque se muera el predicador, el profeta o el apóstol, el Espíritu Santo se queda trabajando, porque
hay que salvar al mundo. Jesucristo dice, yo ya me voy al Padre, pero dejo al Consolador. Este Espíritu es el que va a redarguir al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y luego te lo explica. Verso 9, de pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo va a hacer sentir al pecador, al mundano, al irredento, al que no ha sido redimido, que Jesucristo es el Salvador. Mientras que el Espíritu Santo no lo toque, no trabaje con él, ellos dicen, no, yo no creo en Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo se mueva en el corazón del pecador, va a sentir convicción de pecado y va a decir, el hombre que mataron en el año 33 era el Salvador y murió por mis pecados. Eso es cuando lo redarguye, o sea, lo hace creer en Jesús. Entonces, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Evidentemente ya no está Jesús aquí en la tierra, ya no va a estar, ya no lo vamos a ver más, pero el Espíritu Santo se quedará y los va a redarguir de justicia. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo les va a mostrar la obra del Calvario, la obra del que murió en la cruz y que ascendió a los cielos, y ya no está aquí, pero les va a mostrar que mataron al justo en la cruz, y aunque ustedes no me vean más, el Espíritu Santo se los va a mostrar. Y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Ellos van a entender, por Espíritu de Dios, que el diablo ya está derrotado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, vamos al primer punto. Cuando venga el Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado. Ese es el problema del hombre, ese es el problema del pecador, que está en delitos y pecados, y solamente el Espíritu Santo le puede redarguir. Entonces en Mateo 28, y aquí está el argumento chafa de la gente de la luz del mundo. Realmente, hermanos, es gente ignorante de las Escrituras. Les han enseñado un evangelio falso, simple y sencillamente descontextualizando lo que leen. Los han engañado para no estudiar el contexto de lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque quieren acomodar en cada texto a los Joaquines y a los Joaquines, y quieren meter a los Joaquines. Mira el ejemplo aquí de esta descontextualización que hacen estos engañadores. Una teología muy chafa, muy de plano ridícula, ¿no? Mateo 28, fíjense bien, verso 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir, yo ya morí, ya di mi sangre, ya subí a mi Padre, hice la expiación, ya tengo autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por cuanto se humilló a sí mismo, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios le exaltó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Escucha esto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
todo quedó sujeto a Él después de la cruz. Por eso dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, o por lo tanto, porque ya tengo yo toda la autoridad, porque ya hice la expiación, por eso, o por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Mi Biblia no miente cuando dice todos. Aquí no dice, vayan y adoctrinen a los del primer siglo y ya después de eso se va a acabar el evangelio y se van a esperar hasta que venga Eusebio Joaquín en el 26 para que empiece el evangelio otra vez. Ese ridículo planteamiento es lo que ellos exponen. Pero no, aquí no dice doctrinen a una parte de los gentiles y mientras los estén adoctrinando en el primer siglo yo estaré con ustedes y después van a pasar 2000 años de oscurantismo hasta que se levante el indígena Huichol en el 26, entonces volverá a correr el evangelio. No, perdóneme. No, aquí dice la Biblia, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, no a una parte. Mira, es tan grande la ignorancia de la gente a la luz del mundo, porque así les han enseñado a leer las escrituras, que muchos se encierran solamente en Mateo 28:19, pero perdóneme, lea Marcos, lea Lucas y lea Juan, para que no lo engañen. ¿Qué dice Marcos 16? Que es la misma orden. Me dijo uno de la luz del mundo, no, sin salirnos de Mateo. No puedes estudiar así, no, por eso te engañan. Porque Marcos consignó, Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo. No dice nomás pues, vayan aquí una parte del siglo, ya hasta aquí, nada más en Judea mientras les alcance la vida. No, les dijo, id por todo el cosmos, es la palabra Strong 3625, es todo el mundo. Predicad el evangelio a toda, escucha esto, a toda criatura. Salta a la vista una pregunta lógica. ¿Tú crees que estos discípulos, todos los que vieron a Jesús resucitado, los más de 400 hermanos, iban a abarcar a toda criatura? Evidentemente no. Pero el asunto es que la gran comisión está dada bajo la potencia del Consolador. Porque sí, vayan a predicar, pero espérese, no puede ir a predicar sino hasta que sea investido del poder de lo alto. No salga a predicar. Usted no puede ir a predicar sino hasta que reciba la promesa del Padre. Entonces, pero es para toda criatura. Señor, pero pues nosotros no podemos abarcar a toda criatura. Sí, usted no, pero el Espíritu Santo en diversas generaciones, llenando a los creyentes, potenciándolos para ser testigos, porque el Espíritu Santo es otro testigo de la resurrección, ellos sí van a abarcar a toda criatura. Y luego dice, el que creyere, escuche, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es que Jesucristo fue muy claro cuando dijo, redarguirá al mundo de pecado por cuanto no creen.
Pero aquí dice, el que creyere, tú no puedes hacer que una persona crea, solamente el Espíritu de Dios, tú nada más le vas a predicar. Pero que quede claro, por favor, que no se refiere ir y predicar a los de su era nada más. Eso nos dice Marcos. Lucas, mientras que acá dice a todos los gentiles, Marcos nos dice a toda criatura. Y Lucas nos dice a todas las naciones. Y esa es la verdad que debes de estudiar para que no te dejes engañar por planteamientos mentirosos. Lucas 24, escuche esto. Dirá usted, pastor, allá dice, mas los 11 se fueron. Y acá dice, se apareció a los 11 estando sentados a la mesa. A ver, pero ¿qué te dice Lucas? Lucas te dice, Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora, hablando de los dos caminantes de Maús, y uno de ellos se llamaba Cleofas, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11. Por favor, no puedes negar esta escritura. Por favor, no puedes arrancar este texto de la Biblia. Júntalo con Mateo 11:28, júntalo con Marcos 16:16. Están los 11 ciertamente reunidos que se habían ido a Jerusalén, pero no solo ellos. Dice, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Eran solamente 11 los que oyeron la gran comisión, perdóneme. Pero no, estaba Cleofas, su compañero, y un número indeterminado junto con los 11. Lucas 24:33 dice, te lo leo de nuevo, y levantándose en la misma hora los dos caminantes del camino Maús, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, porque cuando tú lees acá en Mateo 28, y un engañador luz mundano te dice, mira, solamente son los 11, Mateo 28, más los 11 discípulos, verso 16, 28:16, más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, y algunos dudaban, y llegando Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, oído doctrinar a todos los gentiles. La redacción de Mateo parece decir que es solamente a ellos que les está hablando. La redacción de Marcos también parece decir que están los 11 solos. Mira. Marcos 16. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa. Oh, son los 11 nada más. Y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ya ve, nada más los 11. No. Es que cuando les censura su incredulidad es porque no le estaban creyendo a Cleofas y a su compañero y a las mujeres. Hay un número reunido allí que recibe la gran comisión. Según la redacción de Lucas, y es donde vamos ahorita, que Lucas se distingue por escribirte las cosas por orden, habiendo tentado muchos a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces dice, y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, ahí está el escenario. Ellos les están diciendo, están otros reunidos ahí, no solamente los 11. Entre tanto que ellos hablaban, fíjate cómo los interrumpe el Señor a los dos de Maús. Él se puso en medio, pasa a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritus. Y ya les empieza a decir, come pan delante de ellos, verso 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Y entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las escrituras, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche esto, porque otra vez tiene que ver con el Paracleto, que va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que se predicase en su nombre, uno, el arrepentimiento y la remisión de pecados. Pues sí, porque de eso se trata el Evangelio, ¿no? Aquí dice, en todas las naciones. Mateo te dice, a todos los gentiles. Marcos te dice, a toda criatura. Lucas te dice, a todas las naciones. Pero hay un orden, ¿no? Comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Tú también, Cleofas. Tú también, amigo de Cleofas. Tú también, Natanael. Tú también, todos los que están oyendo, reunidos aquí con los 11. Ustedes también. Y vosotros sois testigos porque el cuarto pasaje que te habla de la gran comisión es Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Junta todo para que entiendas, para que no te tomen los engañadores diciendo, no, ellos predicaban hasta el final de su era. Después pasaron 2000 años donde se jubila Jesucristo, no le predicó a nadie, porque no había apóstol, hasta que se levanta el indígena Eusebio, por favor. Y dice el Señor, ustedes son testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ya he dicho una y otra vez, no solo los 11 reciben el Espíritu Santo, sino todos los testigos de la resurrección lo recibieron. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Los sacó fuera hasta Betania, alzando su mano los bendijo. Ahí está, ya he tocado el tema ampliamente. Te he demostrado que la gran comisión es para todos los testigos de la resurrección que Él escogió. Pero el punto era, el argumento chafa, y ya voy a concluir el video, el argumento chafa de la luz del mundo, que ya lo expuse, pero usando la palabra griega, Mateo 28, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles. Ya te dije la universalidad, lo que abarca todas las naciones, toda criatura, todos los gentiles. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 2 puntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, 2 puntos. Y he aquí, yo estoy con vosotros, y aquí empieza el argumento chafa de la gente de la luz del mundo. He aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar,
Los engañadores de la luz del mundo han planteado que esta palabra solamente es para los 11 apóstoles. Ya demostré que no es así. Porque no solo los 11 reciben la promesa del Padre, y no solo los 11 predican, y aún los 11 necesitan este poder. Fíjate bien, cuando el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿qué es lo que está diciendo? Evidentemente, unas horas antes de ir a la cruz, les había dicho, como te lo leí al principio, en Juan 16, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, les está diciendo, no se quedarán solos. Literalmente les está diciendo, en mi lugar se queda el Consolador. Y quiero leerte muy específicamente, porque aquí dice, he aquí yo estoy con vosotros. ¿De qué manera está con ellos? ¿Y hasta cuándo? Ese es el punto, ¿no? En Juan 16, él habla de su partida corporal, pero dice, no se preocupe, él va a hablar por mí, todo lo que oyere, lo que él hable es mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío, etcétera. Mire, en Juan 14, verso 15, hablando pues de este distanciamiento corporal, porque cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, está a punto de ascender, de irse corporalmente. Entonces cuando les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, se refiere a la recepción del Espíritu Santo. Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, verso 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 2 puntos, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Y finalmente dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, estaré con vosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Yo ya me voy, pero no los puedo dejar huérfanos. Un huérfano, cuando se le muere su papá, pues se queda desamparado. ¿Quién va a mirar por él? Ustedes no. Entonces, no os dejaré huérfanos, vendré. Bien, es lo mismo que está diciendo. Y vayan ustedes a predicar a todos los gentiles, pero no van a estar solos, porque él ya se iba corporalmente. He aquí yo estoy con vosotros, ya se los había explicado, por medio del poder del Santo Espíritu de Dios. Él estaría con ellos y se comunicaría con ellos. Imagínate tú que necesitáramos que se estuviera apareciendo Cristo corporalmente para decirnos las cosas. Es el Espíritu el que te guía a toda verdad, es el Espíritu el que redarguye de pecado a la gente. No se necesita ni a Pablo ni a Pedro aquí, ni siquiera se necesita a Jesucristo corporalmente. Con eso te digo todo, porque Jesucristo dijo que el que iba a redarguir de pecado era al mundo, era el Espíritu Santo. Por eso dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces,
El planteamiento chapa de la gente de la luz del mundo es que esta palabra de ir a predicarle al mundo era solamente para los apóstoles, los 11, y que Jesucristo estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y entonces dicen ellos, esta palabra mundo aquí es la 165 de la concordancia Strong, que significa el fin de la era. Y dicen ellos, Cristo les dice a ellos, a los 11, esto no es para usted, ni es para usted, decía el tubero. Y yo le dije, pues tampoco es para Eusebio, porque Eusebio no estaba allí. Ah, no, eso se lo explico después. Una serie de argumentaciones extrabíblicas. Pero ellos dicen que aquí la palabra mundo no es la 3625 que dice el cosmos, sino la 165 que es aión. Y eso es verdad que la palabra griega para el fin del mundo en el verso 20 es el aión, pero no es cierto que se traduzca el fin de la era. Realmente la palabra 165, el aión, significa el fin del siglo. Y de esto te puedo dar varios pasajes, porque mira, hermano y amigo, para que tú estudies correctamente la Biblia y que no te engañen o no te engañes tú mismo, tienes que aprender a leer el texto y el contexto. Y cuando tengas duda del uso de una palabra en un verso, tienes que buscar la misma palabra anteriores o en el capítulo o en el mismo libro. En este caso estamos hablando del libro de Mateo. Bueno, vamos entonces a Mateo a ver cómo se usó la palabra aión. Mateo capítulo 12, dale para atrás, porque este es el verdadero contexto. Mateo capítulo 12, dice el Señor: es 13. Mateo 13. Dice en el verso 38, y el campo es el mundo. El verso 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la mala simiente las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, o el fin del siglo, el fin del aión, y los segadores son los ángeles, de manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin del aión, o el fin de este siglo. Cuando la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros, Mateo 28, 19, hasta el fin del aión, no es hasta el fin del siglo primero, sino hasta el fin de este presente siglo malo, porque Jesucristo divide la historia del universo en dos eras, este siglo y el venidero. Es este aión, este siglo de pecado, y el venidero. Mira, en Mateo 12, 31, el Señor está echando fuera un demonio y dicen sus detractores
por Belcebú echa fuera a los demonios. Y mira la palabra, el uso, cómo hace el uso de la palabra aión o el siglo, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, en este aión ni en el venidero. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. No es hasta que se muera el último de los apóstoles, no. Hasta que termine el presente siglo malo donde se está predicando el Evangelio. A eso se refiere: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Nunca el Señor dejó este planteamiento tan ridículo. No puede haberles dicho en Mateo 28, 19, ir por todo el cosmos, porque esta palabra mundo del verso, a ver, te lo voy a leer. Mateo 28, 19, por tanto oíd y doctrinad a todos los gentiles. Pues sí, pero Marcos 16, que es lo mismo, registra id por todo el mundo. Y les dijo, Marcos 16, 15, id por todo el mundo o por todo el cosmos. Aquí no es aión, sino por todo el cosmos, y predicad el evangelio a toda criatura. Acá dice a todos los gentiles. No les puede estar diciendo vayan y hagan una predicación universal para decirles yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo primero. No se inventen cosas. Cuando dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era, no es la era de los apóstoles. Se refiere a este siglo y al venidero. Por eso ninguna Biblia traduce aquí hasta el estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era, o hasta que se muera el último de los apóstoles, después ya no habrá evangelio. Qué planteamiento tan ridículo. Jubilan al Espíritu Santo con la muerte del último apóstol. Jubilan al Señor Jesucristo, que habiendo hecho la purgación de nuestros antiguos pecados, se sienta a la diestra del Padre a esperar lo que resta hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ah, no, lo jubilaron porque como ya no hay apóstol en la tierra, pues ya no hay evangelio. ¿Dónde dice la Biblia que dejó un apóstol para el evangelio? Dejó al Espíritu Santo, eso sí, para trabajar con el pecador. Eso sí lo dijo el Señor. Jubilan al Espíritu Santo, jubilan a Jesucristo, no hay perdón de pecados porque no había apóstol. Todo eso se lo han inventado haciendo un argumento chafa, utilizando el argumento de que aquí no dice el fin del mundo como el cosmos, pero lo dice en Marcos 16. Y cuando dice aquí ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es lo mismo que ir y doctrinar a todos los gentiles. No, todos los gentiles no eran los de el primer siglo. Pero entonces esta palabra era para 11. No, Señor, esta palabra es para todos los que reciban el Espíritu Santo. Porque quedó el evangelio trabajando. Porque una vez que vino el Consolador, Él redarguiría al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese fue el primer texto con el cual
yo empecé. Te voy a poner aquí ya para finalizar, porque ya me extendí, y mañana hacemos otro video si el Señor nos presta la vida. Las traducciones en versiones de la Biblia, mira, fíjate la NBI, a ver si lo puedes leer aquí, parece que sí. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pregunto, ¿los 11 fueron a todas las naciones? La antigua versión que yo te estaba leyendo decía a todos los gentiles, pero son todas las naciones. ¿Cuándo Pedro fue a todas las naciones? Evidentemente el Señor Jesús le está hablando a los que iban a recibir el Espíritu Santo, porque sin Él no hay remisión de pecados, no puede redarguir. Escuche, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Tenemos un asterisco ahí, en la letra A, y abajo lees el fin del mundo, literal, la consumación del siglo, pero no del siglo primero, por favor, señores ignorantes de la luz del mundo. No es la consumación del siglo primero, sino la consumación de este siglo. O sea, cuando se termine la predicación, cuando el diablo esté aquí todavía trabajando hasta que se haya predicado el evangelio, entonces vendrá el fin del mundo, porque Jesucristo y todos los apóstoles de la Biblia dividen la existencia en dos eras, este siglo y el venidero. Entonces, durante este siglo o este aión, yo estaré con vosotros hasta que se acabe esta era. ¿Cómo estaré? A través de mi espíritu, porque no los dejaré huérfanos. La predicación siguió, aunque se murieron los apóstoles. Es increíble, hermanos. Bueno, quiero decirles a todos los que nos siguen que estamos contentos porque mucha gente a la luz del mundo nos hacen preguntas, y yo no quiero ser descortés, las estoy anotando, pero claro, primero escuche, por favor, porque si me van a dirigir las preguntas a mí, pues yo necesitaría que me escuchara primero para que no formule una pregunta mal hecha, o quizá en la exposición que yo haga su pregunta sea contestada. Ahora bien, si no es así, entonces ya retomaremos la pregunta. Hay preguntas buenas, me hicieron una pregunta, no es tan buena, pero es buena. Dice un miembro de la luz del mundo: quiero que me explique, pastor, si ya no hay apóstol hoy en día, o más bien, si ya no hay apóstoles hoy en día, ¿por qué habría pastores? Porque ellos creen que los pastores dependen de los apóstoles, ¿no? Y todo eso hay que contestar. Y así hay diferentes planteamientos, y que los estoy anotando, porque pueden ser muy legítimas las dudas que tú tengas, porque así te enseñaron. Pero ten paciencia, déjame terminar de exponer lo que la Biblia dice, sin añadiduras, nada de que estuvo con ellos porque hasta que se muriera el último y en la era de ellos. No invente cosas, porque la escritura y la palabra griega no se refiere a la vida de ellos o al siglo primero, sino a la consumación del siglo. El Señor dijo: ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está. Y ya después podrás formular preguntas, pero ten paciencia. No te menosprecio con tus preguntas, porque a mí me gusta la escritura y también puedo aprender de ti, sin duda, pero sin torcer las escrituras y sin desbaratar los contextos.
Creo que mañana, si el Señor nos presta la vida, sin violentar los contextos, mañana voy a tocar el tema de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para que sea salvación. Cómo han inventado cosas y cómo han descontextualizado todo con la única idea de meterte por los ojos a los Joaquines, que nada tienen que ver con esos textos, los Joaquines. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un gran saludo para todos los que verdaderamente no pude saludar, pero bueno, déjenme saludar, hombre, no quiero ser tan descortés. Francisco Espinosa, Dios te bendiga, Francisco. Muy buenas noches. Mirna Arévalo, Saúl Cos. Amén. Jesucristo es fiel. León Negro. Correcto, León Negro, muy bueno tu comentario. Cuando Cristo estuvo en la tierra estaba limitado a un tiempo y a un espacio. Sí, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Claro, por esa razón dijo, les conviene que yo me vaya, así vendrá el Espíritu Santo. Sin duda, ahí está bien planteado. Ciencia Pura, buenas noches. Martín Hernández, Gamaliel, buenas noches. Ed Manes, buenas noches. Ranky D, Dios te bendiga, saludos desde Nueva York. Gracias, Ranky D, Dios te bendiga, saludos desde Mexicali, qué bueno que estás con nosotros. Vaca Sagrada, saludos, pastor, desde Costa Rica, un gran saludo a la Isla del Cordero, hombre, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo pueden creer que el panzón es divino? Hombre, me sorprendí mucho, Ciencia Pura, de estar escuchando un video de Luis Carlos donde pone un fragmento donde un pastor dice, ¿para qué nació Joaquín en esta tierra? Para ser el Salvador. Imagínate tú, increíble. Felisa Silva Salazar, saludos, hermana Felisa. Obdón, siempre está Obdón aquí con nosotros. Increíble. La Toronja Psicodélica, saludos, Toronja. Hugo Franco, si naces en Perú, Dios te ha castigado. No, hombre. Cristian Borrego, Dios te bendiga, siervo del Eterno, saludos desde Mazatlán. Arriba, Mazatlán, Sinaloa. Aquí tenemos a Don Quijote. Oye, Don Quijote, me gusta escucharte, hablas muy bien. David dice... Don Quijote dice que hay gente en el LDM muy educada y respetuosa. Hay algunos que sí, claro. Hay de todo, ¿no? David Rangel, por eso los mundanos están perdidos, los convenció un usurpador, pederasta, violador. No, los tienen bien engañados, increíble. Bueno, gracias, hermanos. Vamos a hacer la salida de la Marcha de los Santos, aunque ya está dormida mi gente, pero santo Dios.